Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hoy estaremos considerando el capítulo 21, desde los versículos 37 al versículo 40, y luego estaremos yendo al capítulo 22, versículos 1 al versículo 21. El título de nuestro sermón en esta mañana es El brillo del Evangelio en un mundo oscuro. El brillo del Evangelio en un mundo oscuro. El apóstol se encuentra en Jerusalén. Después de un largo viaje misionero, regresa a Jerusalén con el ferviente deseo de compartir el Evangelio con sus compatriotas. Sin embargo, lo que encuentra no es precisamente una bienvenida triunfal, sino una violenta oposición de las autoridades religiosas del templo. Posterior a ello, Pablo es arrestado y golpeado en medio de un tumulto furioso. La situación no es fácil para el apóstol. El texto leído la semana anterior nos indica que él fue golpeado, que fue arrastrado y que fue subido allí a las escalinatas del lugar donde se está dando esta situación. Es decir, que se está presentando un momento amargo, un momento turbio, un momento oscuro, pero el apóstol lo ve como una gran oportunidad para que el Evangelio brille en medio de ese momento aparentemente oscuro. Pablo está frente a una turba de hombres religiosos, de hombres paganos que están inmersos en la religión y que no pueden ver aún el brillo del Evangelio. Quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, ¿qué es lo que hace que el Evangelio brille en medio de la adversidad? ¿Qué es lo que hace que el Evangelio brille en medio de las crisis? Y vayamos un poco más allá. ¿Qué es lo que hace que el Evangelio brille en un medio y en un mundo hostil, como en el que nos ha correspondido vivir? ¿Qué es lo que hace que el Evangelio brille en un mundo pagano? Bien, mis hermanos, el Evangelio es Cristo mismo. Cristo mismo es el Evangelio, porque Él es la buena noticia. Así que en 3 puntos quiero presentar a ustedes cómo el Evangelio brilla en este momento que está viviendo el apóstol Pablo. Lo primero que vamos a considerar en el capítulo 21, versículos 37 al 40, es la oportunidad para que el Evangelio brille. Es una oportunidad para que el Evangelio brille. Debo aclarar que el Evangelio siempre brillará. Aunque se predique o no se predique, se enseñe o no se enseñe, siempre el Evangelio brillará. Porque el Evangelio es de Dios y viene de Dios. Leamos el texto, amados hermanos. Leo en favor de ustedes. Capítulo 21, versículos 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, sentado en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: este es un momento crucial en que se da la oportunidad para presentar el Evangelio. El versículo 37 nos refiere que antes de que los soldados introduzcan al apóstol en una fortaleza, una especie de cuartel,
Pablo pide permiso para hablar a la multitud. Pablo solicita que si puede hablarle a esta muchedumbre religiosa y pagana, inmersos y envueltos en su religión. Aquí vemos cómo comienza a operar la gracia de Dios para que el Evangelio brille en este momento. Vemos cómo Dios está obrando. Porque al verse a Pablo como un sedicioso o como un revoltoso, pudieran haberle dicho: no tienes permiso de hablar, ¿qué vas a hablar? Pero no fue así. Es una oportunidad que se da y la gracia de Dios está operando para que así sea. En medio de la respuesta que va a dar Pablo, se le pregunta si es un sedicioso, un revoltoso. Quizás es confundido con un anterior que generó desorden e incomodidad en aquellos días. Antes de aquellos días, nos dice el texto, es confundido con un revoltoso que quizás tomó 4,000 terroristas. Otras versiones dice que quien le pregunta allí a Pablo le indica: creí que eras el revoltoso que había sacado al desierto a 4,000 asesinos. El punto aquí es que hay una oportunidad. El punto aquí es que Dios está obrando para que el apóstol, en esa oportunidad que tiene, su testimonio lo use de puente para mostrar cómo brilla el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lo que comienza a hablar, Pablo presenta brevemente su ciudadanía. Dice que él procede de Tarso, una pequeña ciudad que pertenecía a la provincia romana de Cilicia. Esta provincia romana es una provincia importante para el mundo grecorromano de aquella época. Lo que Pablo está diciendo aquí es: soy un ciudadano romano, porque vengo de una ciudad no insignificante. Es una ciudad que se consideraba un centro académico y se consideraba un centro pujante para aquellos días. El trasfondo de esta ciudad es amplio porque Tarso es una ciudad religiosa, pero al mismo tiempo es un centro académico importante. Así que Pablo dice: permíteme hablar al pueblo, permíteme dirigirme al pueblo, porque él tiene en mente presentar el testimonio de su conversión, pero lo va a usar para que ellos puedan ver cuán glorioso y cuán refulgente es el Evangelio de Cristo Jesús. Esta es una oportunidad para mostrar el Evangelio a estos paganos. Es la oportunidad para que ellos escuchen de Cristo. Es la oportunidad para que ellos vengan a conversión, a salvación y vida eterna. Y quisiera decir que a menudo que se dan circunstancias difíciles, estas circunstancias nosotros debemos verlas como plataforma para anunciar el Evangelio. Y quisiera preguntarte a ti en esta mañana, ¿qué es lo que estás viviendo? Quisiera preguntarte en este momento, ¿qué crisis estás viviendo? Quisiera preguntarte, ¿qué momento adverso estás viviendo? Y quisiera preguntarte en este momento, ¿qué situación contraria estás viviendo? Pues déjame decirte que esa oportunidad Dios te la da para que brille el Evangelio, para que acudas al Evangelio, a Cristo Jesús, y el Evangelio brille y te saque avante en la situación que estás viviendo. Leía hace un tiempo atrás de los cristianos y misioneros en el comunismo, y se nos dice que un misionero fue arrestado por predicar el Evangelio.
Pero el misionero, en vez de desesperarse, en vez de angustiarse, pidió a sus captores que se le permitiera explicar su fe. En el mismo momento en que él explica su fe, se da la gran bendición que sus captores se convierten al Evangelio, se convierten a Cristo Jesús, se convierten a Dios. Es de esto que se trata, amados hermanos. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto: el puente para que brille el Evangelio. Capítulo 22, versículos del 1 al 16. El puente para que brille el Evangelio. Leo los primeros versículos. El testimonio que ahora Pablo va a contar es el puente. ¿Qué es el puente? Es lo que me lleva de un lugar a otro cuando hay algo de por medio. Piense en los extremos de un río. Para pasar de un extremo al otro se requiere de un puente. Pues bien, lo que Pablo va a hacer aquí es el puente. En un extremo corresponde a su vida pasada y ahora el otro extremo es lo que ahora es en Cristo Jesús, ya un hombre convertido, y su testimonio será el puente para mostrar cómo el Evangelio brilló en la vida de Pablo y cómo el Evangelio ahora brilla en lo que va a exponer. Leo los primeros versículos del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hasta hoy lo sois todos vosotros. El lenguaje que usa Pablo es un lenguaje muy interesante. Pablo fue golpeado, fue vituperado, fue arrastrado. Sin embargo, vemos la madurez del apóstol, porque en medio de lo que dice no usa palabra desobligante, sino que está haciendo uso de un recurso muy interesante, como es la transformación que hasta aquí el Evangelio le ha dado. Él se refiere a ellos y les dice: varones, hermanos y padres. No los trata de manera arbitraria ni de manera desobligante. Les dice: varones, hermanos, padres. El lenguaje que usa el apóstol aquí es un lenguaje afable. Les dice: varones, hermanos y padres. Eso significa que el Evangelio comienza a brillar cuando nos mostramos de manera afable al hablar. Pablo pudo haber dicho: ustedes me maltrataron, miren ustedes cómo me dejaron, miren ustedes cómo me arrastraron. No comienza así. Sencillamente les dice: varones, hermanos y padres. Se presenta con respeto, se presenta con esa calidez que da el Evangelio a la hora de hacer defensa de la fe. Pablo se refiere a ellos en lengua hebrea. La turba hace silencio porque este también es un recurso que por la gracia de Dios se le permite a Pablo. Los judíos consideran que el hebreo es el lenguaje propiamente de Dios. Y cuando Él lo hace, entonces la multitud hace silencio en señal de respeto. Les da a considerar a sus oponentes que este es el lenguaje divino. Ellos lo sabían por tradición. Ante esta manera en que se expresa Pablo, ellos van a ser reverentes. El Evangelio brilla en nosotros y brilla en ellos por la audacia de usar recursos
que nos den esa facilidad para presentar el Evangelio. Mateo capítulo 5, 16 nos dice: hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo hace una sencilla referencia a su biografía, describe el lugar de su procedencia que le da la bendición de mostrarse como un ciudadano romano, pero nos dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino para la época muy importante. Haber sido educado en la escuela de Gamaliel, el rabino importante para aquella época, era tener una credencial de que era un judío de estirpe muy elevada, era un judío de estirpe muy alta, no era un cualquiera dentro del judaísmo. Él mismo nos dice que fue instruido de manera estricta y que era un hombre celoso, y ellos lo sabían. Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 3, versículos 4 al 6, también nos da una descripción de quién era en el judaísmo, y dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es una descripción muy propia de lo que Pablo está mencionando. Es una descripción de lo que es él antes de tener ese encuentro camino de Damasco. Versículos 4 al 6 nos dice Lucas en el capítulo 22: perseguía yo en este camino. Esa era la manera como se describía a los seguidores de Cristo. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Cómo brilla el Evangelio? ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre nos está diciendo que en un momento dado de su vida, cuando perseguía a los cristianos, cuando los capturaba y los tomaba presos, las autoridades mismas en Jerusalén son testigos de que esas autoridades, entre ellas el sumo sacerdote, concedían cartas, es decir, permisos para tomar a estos cristianitos, para tomar a estos seguidores del camino y poder llevarles a prisión. Ustedes son testigos de ello. Pero ahora dice que cuando estaba cerca de Damasco, versículo 7, una luz le rodeó. Una luz potente viene a él y le dice, versículo 7, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que piensen, hermanos, ¿por qué el Evangelio brilla? ¿Por qué el Evangelio es refulgente? Por una sencilla razón, y es que en todos nosotros no existe ni el más mínimo deseo de buscar a Dios. ¿Para dónde iba Pablo? ¿Iba Pablo buscando a Dios? ¿Iba Pablo con el deseo ferviente de congregarse y reunirse con los cristianos de aquella época? No, mis hermanos, no es así.
Si estaba buscando a los cristianos, pero no para tener comunión con ellos o un tiempo de enseñanza o instrucción. No, él no va buscando al Señor, no va buscando una iglesia, no está buscando congregarse allí en Damasco. Es decir, que lo que iba pensando el apóstol no era precisamente en Dios. Desde Génesis capítulo 3 se nos dice que desde ese mismo momento el hombre se esconde de Dios, que el hombre no quiere y no puede venir a Dios. Sin embargo, este hombre que estaba en busca de otras cosas que no eran Dios, ahora tiene un encuentro con Dios y el Señor mismo, el Cristo resucitado, le tiene en el suelo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y debo decir que esta expresión, Saulo, Saulo, está indicando que el Señor mismo quiere tener una relación con este individuo, con esta perita que no es en dulce, con este pícaro malvado, con este hombre. Dios ahora desea tener una relación. Cuando se habla de un nombre repetitivo, se indica que se quiere tener una relación con este hombre. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 22, mis hermanos, encontramos al Señor cuando se va a sacrificar en la prueba a Isaac. Se le dice a Abraham: Abraham, Abraham. Tiempo después vemos que Moisés, cuando llega al monte Sinaí, ve la zarza ardiendo que no se consume. Entonces desde la zarza se le dice: Moisés, Moisés. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 3 del libro de Samuel, Dios, hablando al chico Samuel, le dice: Samuel, Samuel. Y es una manera como se nos expresa que Dios desea tener una relación. Y es que es lo que va a pasar aquí. El evangelio consiste en la relación con Dios. Ahora le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo el apóstol? A la iglesia. Y quiero que meditemos en ello, mis hermanos. Porque perseguir a Cristo es perseguir la iglesia. Si se persigue la iglesia, se persigue a Cristo. Y por implicación también podemos decir que si amamos la iglesia, amamos a Cristo. Amar a Cristo es amar la iglesia. Ahora se nos muestra la pregunta más importante de las Escrituras. La pregunta más importante de la Biblia está aquí. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta del Cristo glorioso, del Cristo resucitado es: yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret. Qué extraordinario, qué glorioso que Dios mismo se está revelando aquí. El Cristo de gloria se está presentando ante este hombre llamado Saulo de Tarso. Le dice: yo soy. Él, en teoría, recuerde que él fue instruido en la ley. Recuerde que Pablo fue instruido en el conocimiento del Antiguo Testamento, y pudiéramos decirlo así, de manera teórica. Pero cuando ahora se le dice: yo soy, se le está trayendo a su mente que ese mismo Dios que se le presentó a Moisés allá en Sinaí a través de la teofanía de la zarza, ahora se le presenta a este hombre: yo soy. Yo soy el que soy. Él entendía que se está hablando de la naturaleza, el carácter del Dios vivo y el Dios verdadero. Allá en Éxodo se nos va a revelar de manera extraordinaria
Que cuando Moisés pregunta que si va a los hijos de Israel y ellos le preguntan ¿quién te envía? La respuesta de nuestro Dios es: diles que yo soy, te envía. Yo soy el que soy, te envía. ¿Y cómo así? ¿Qué significa esto? Significa yo soy el que soy. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan se nos presenta de esta manera: yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan vivo. Yo soy el alfa y la omega. Está hablando de su carácter, está hablando de que Él es Dios eterno. Está hablando de que Él es el que es. Está hablando de su misma esencia. Y ahora Él entiende, porque el Evangelio le es brillado. La luz del Evangelio brilla en este hombre, así como debe brillar en todos nosotros. Encontramos esta expresión: yo soy el que soy. Cristo se presenta como ese Dios que había llamado a Moisés desde la zarza. Cristo revelando su carácter, su naturaleza, su propósito y su esencia. Esto conmocionó y horrorizó a Saulo. Al instante supo lo equivocado que había estado. Aquel a quien habían despreciado y desechado como un charlatán, blasfemo, a un falso Mesías, ahora le veía como el Señor de gloria. Eso es lo que pensaban los judíos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le veían como un charlatán, como un blasfemo, como un falso Mesías. Pero ahora este hombre le ve como el Señor de gloria. Cuán brillante y refulgente se ve el Evangelio. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Interesante, mis hermanos, cómo este hombre, ahora todo cambia para él. Ahora pasa a ser un siervo de Dios. Esa expresión que está en pregunta ahí en el versículo 10 dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Me someto a ti. ¿Qué hago, mi Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo usa el testimonio dado en la ley, y estos que escuchan lo saben, porque para que un testimonio se convalide, debe ser en presencia de testigos. Y aunque ellos vieron la luz cegadora y oyeron el sonido de la voz que hablaba a Pablo, ellos, nos dice el texto, no entendieron. Ellos no comprendieron. Importantísimo esto para nosotros, porque muchos pueden escuchar la voz de Dios en cuanto a su sonido audible, pero no pueden entender porque el Evangelio no les es revelado. ¿Qué haré?, dice el apóstol. La respuesta de este ex perseguidor que ahora se somete a Cristo y se vuelve o es un siervo de Dios. Versículo 12. Entonces, un hombre llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y es interesante cómo la gracia de Dios sigue operando, cómo la gracia del Señor sigue hablando. Porque dice acá que Ananías era un hombre de buen testimonio ante los judíos lo reconocían, para que los judíos de Jerusalén pudieran decir: mire, allá en Damasco hay un hombre, Ananías, es respetado por nuestra misma nación.
Viene a Pablo, versículo 13, y acercándolo le dice: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo, y este es un versículo, amados hermanos, que aunque lo había leído muchas veces, solo en esta semana ha transformado mi vida y ha dado un sinnúmero de aplicaciones importantes. Si ustedes, hermanos, entienden este texto, oh Dios, cómo el Evangelio brilla hoy en sus corazones y sus vidas. Mire lo que dice Ananías, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Muchos temen a la doctrina de la elección soberana e incondicional, pero ese término escogido que aparece aquí nos está refiriendo la misma realidad, mis hermanos. Ese texto que aparece aquí nos está indicando la misma naturaleza del plan selectivo de nuestro Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Y para qué Dios escogió a Pablo? Mira, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Esto quiebra nuestro orgullo, porque yo no fui quien buscó a Dios, como solemos decir muchas veces. ¿Iba Pablo en busca de Dios? No. El Evangelio nos deja ver que con suma claridad el hombre no puede y no quiere. Es Dios quien ha venido a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, para que conozcas su voluntad. Esta es la razón por la cual Dios te llama a ti. Esta es la razón por la cual Dios llama a los pecadores, para que Él nos muestre su voluntad. Y hemos dicho que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para que conozcamos su voluntad, amados hermanos. No es para que Dios haga mi voluntad, no, es para que nosotros hagamos la voluntad de Él, Señor. Hacer lo que Él nos indica, hacer lo que Él nos manda. Dios en su palabra nos expresa su voluntad. Y esa es la razón por la cual ahora Pablo es llamado. Y mire esto tan glorioso, dice, para que veas al justo. ¿Qué es mirar al justo? Es mirar a Cristo. Es decir, que Dios nos ha escogido para mostrarnos su voluntad y para que nosotros contemplemos a Cristo, para que nosotros le miremos, para que nosotros le observemos y nos rindamos ante Él. Isaías 45:22 nos dice: miradme a mí y sed salvos. Cuando miramos por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo, es cuando experimentamos transformación, experimentamos cambio. Ananías le dice: y para que oigas la voz de su boca. Oír su voz es oír su palabra. Oír su voz es escuchar su fundamento. Y ese fundamento es el fundamento de nuestras vidas como creyentes. Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice: mis ovejas, las ovejas que son de mi redil, las ovejas que son mías y que son de mi Padre, escucharán mi voz. El que es de Dios, el que ha sido de Dios, las palabras de Dios oyen. Versículo 15. Ananías le dice: mira, Pablo, tú serás testigo suyo
a todos los hombres. Esa palabra testigo es una palabra muy interesante, martureo. Es decir, que encarnará la verdad de Dios, esa verdad la expondrá, la llevará, la predicará, la pregonará, la anunciará al mundo gentil. Versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y esto es una aplicación importante para el que ha creído, si ha creído al Evangelio, si ha venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, consecuente con eso es que se bautice. Dice, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El puente para que brille el Evangelio les ha sido mostrado. El puente aquí es el brillo del Evangelio para transformar y cambiar una vida, como lo ha hecho con este hombre, de experseguidor a siervo del Señor, de experseguidor ahora a ser instrumento de gracia y de verdad. El Evangelio es un faro de la gracia para alumbrar a los pecadores y traerlos de la oscuridad a la luz. Veamos en tercera instancia que el brillo del Evangelio tiene un lugar para que brille el Evangelio, versículos 17 al 21. Algo que también es necesario decir en esta mañana, mis hermanos, es que habrá muchos que no recibirán este mensaje. El profeta Isaías en el capítulo 53, su mensaje comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree a este mensaje? Los versículos 17 en adelante de este capítulo 22 nos muestran lo siguiente: y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, es decir, como un tiempo especial ahí en Dios. Y mientras tenía ese tiempo especial, le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Lo nota, mis hermanos? ¿Lo notan? Porque no recibirán. No es el lugar, no es el momento en que ellos reciban el testimonio acerca de lo que ha sucedido con Pablo. Él le dice, ahora, ¿cómo le dice? Señor, curios. Ellos saben que yo encarcelaba, otra vez se describe. Ellos saben que yo encarcelaba, ellos saben que yo azotaba en todas las sinagogas. No había una sinagoga donde no sufrieran la mano de Saulo. Yo azotaba, está confesando su pecado. Está confesando su transgresión. Yo encarcelaba, yo azotaba en las sinagogas a todos aquellos que creían en ti. Y aun cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía, él decía, movía su cabeza y aún guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Pecador. Si ha sido un pecador usted, ¿no, Pablo? No. ¿Qué le dice el Señor? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Nunca el Evangelio dejará de brillar. El Evangelio para muchos es revelado, pero para otros no. Es así como Pablo continúa su relato después de su conversión. Regresa a Jerusalén, tiene una visión en el templo, donde el Señor le dice que salga de Jerusalén
porque allí no recibirán su testimonio. El mandato del Señor es claro: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No es el lugar, pero Dios ha determinado otros lugares. Dios ha determinado otros espacios. Aunque ahí no habrá conversión, en otro lugar sí la habrá. Querida iglesia, nunca te afanes si no hay conversión. Lo importante es que hayas predicado, lo importante es que hayas presentado el Evangelio. Lo importante es que hayas expuesto el Evangelio con claridad y con contundencia. El Evangelio mismo nos insta a confiar, como cuando un navegante está en medio de una tormenta, confía en la brújula que lleva para llevarlo a buen puerto. Eso es lo que se está presentando aquí, en este momento turbio, donde Pablo presenta su testimonio, donde Pablo presenta una defensa, usa su testimonio para que el Evangelio brille y le sea presentado a esta multitud. Es como cuando se va en barco y está en medio de una tormenta. La palabra del Señor es esa brújula que le llevará a un puerto seguro. La obediencia a Dios es esa brújula que nos guía en medio de las tormentas de la vida. Y quisiera aquí aplicar esta palabra, mis hermanos. Al comienzo, en la introducción, mencioné que si estás viviendo un momento difícil, sobre ese momento difícil, pon la palabra de Dios, el principio del Evangelio, ponlo sobre la situación que estás viviendo. Ora al Señor. Hemos dicho que si Dios nos ha llamado y nos ha escogido es para hacer su voluntad. Es lo que debemos hacer. Este hombre, Saulo, ahora en la conversión que dirige su vida por el Evangelio obrado en el corazón de él, va con un destino ya trazado. ¿Y desde cuándo es el destino de los creyentes? Desde antes de la fundación del mundo. La soberanía de Dios y la resistencia humana, la reacción de la multitud al escuchar que Pablo fue enviado a los gentiles fue violenta. Esto nos revela la profunda división y el prejuicio que existía, porque el amor de Dios no está supeditado a algunos. El amor de Dios es un amor que debe ser presentado, pero solo Dios sabe a quién Él ha amado. Esto revela, la profunda enseñanza que nos deja este texto. Sin embargo, la dirección para Pablo era innegable. ¿Están dispuestos a seguir la dirección de Dios? Incluso cuando sea impopular, se debe llevar a cabo. El llamado de Dios para nuestras vidas puede llevarnos por caminos que no entendemos o que otros nos aprueban, pero también otros no nos aprueban. Pero nuestra obediencia debe ser en cualquier escenario, llámese a favor o llámese en contra, debe ser la misma. Reconocer que el mensaje del Evangelio a veces genera oposición es parte de nuestra realidad. No todos recibirán bien las buenas nuevas de Jesús y debemos estar preparados para la resistencia, pero sin dejar de ser fieles a la misión que Dios nos ha encargado. Piensen en los profetas del Antiguo Testamento, que entregaron un mensaje impopular al rey, al pueblo.
no fue bien recibido, no fue aceptado, pero la fidelidad de los profetas a Dios los llevaron a enfrentar rechazo e incluso persecución, porque la religión, el mundo hostil, el mundo oscuro, el mundo pagano, siempre verá en el Evangelio un opositor. Mis hermanos, ¿cómo poder aplicar entonces el título de nuestro sermón? El brillo del Evangelio en un mundo oscuro. Es precisamente la esperanza de este mundo. El Evangelio es la esperanza gloriosa de una sociedad. Si algo necesita este tiempo tan turbio, tan oscuro que vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, quizás en nuestro barrio, es este Evangelio. Ese Evangelio que a cada uno de ustedes les ha sido encomendado, encargado. Primeramente, que el Evangelio brille en tu hogar, que el Evangelio brille en tu familia, que el Evangelio brille en la oscuridad de tu corazón y asimismo pueda brillar en tu entorno o en el lugar que te rodea. Querida iglesia, así es que brilla el Evangelio, el brillo del Evangelio en un mundo oscuro. ¿Se convertirá esta multitud al escuchar el Evangelio? Eso lo sabremos en nuestro próximo encuentro. Oremos al Señor. Padre bendito y Padre glorioso que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios mío, en esta mañana, en esta buena hora, en este buen momento, mi Señor, que tú nos concedes la gracia y la bendición de venir delante de ti. Padre, gracias porque tu amor es inigualable. Gracias, Dios, porque tu evangelio glorioso brilla en toda la tierra. Gracias, Señor Dios, por la iglesia, por tus hijos y tu pueblo. Ayúdales, mi Señor, a que este evangelio brille en sus vidas y asimismo, Señor, puedan vivir de manera santa y poderosa delante de ti, oh Dios de los cielos. Gracias por la vida de este hombre que, aunque han pasado 2000 y algo más de años, nos sigue dando, oh Padre bueno, enseñanzas que cobran mucha relevancia en nuestros días. Oh Dios, ten misericordia de este mundo. Oh Dios, ten misericordia de esta sociedad. Y permítanos, Señor, y permite, oh Dios, que este evangelio siga brillando, que Cristo siga siendo exaltado y al mismo tiempo nosotros humillados. Gracias, Dios mío, por este buen tiempo que nos has permitido de venir delante de ti, de poder congregarnos en este día y escuchar tu voz. Ruego por mis hermanos que se están pasando un tiempo difícil, un tiempo adverso, mi Señor, el evangelio sea tu refugio, el evangelio sea refugio para ellos, el evangelio sea ese oasis, ese manantial de vida, oh Dios, sea en la vida de mis hermanos. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, ricamente. Un abrazo para todos.